A lo largo del tiempo, yo he trabajado fundamentalmente en el estudio del movimiento de partículas cargadas en campos intensos. Eh, ¿Qué quiero decir con un campo intenso? Un campo que está constituido fundamentalmente por un campo eléctrico y un campo magnético de alta amplitud. Y estos campos se producen fundamentalmente pues en laboratorio, ¿no? Experimentalmente en los láseres de alta potencia, pero también los podemos encontrar en las zonas astrofísicas, por ejemplo, ¿no? Alrededor de las estrellas, alrededor de los hoyos negros, por ejemplo, y son aplicables las teorías en esos ámbitos, ¿no? Eh, Como parte de la motivación, la presentación habla sobre la aceleración ultrarrelativista de electrones de pulsos electromagnéticos del orden de femtosegundos o incluso más cortos. ¿Qué quiero decir con ultrarrelativista? Es precisamente ese es el punto que les decía a ustedes que en el futuro, el próximo futuro, vamos a poder tener intensidades muy, muy altas para poder acelerar electrones y hacer la aplicación de ellos en distintas cuestiones de índole tecnológico. Ultra se refiere a que las partículas adquieren están sujetas a campos extremadamente intensos, ¿no? Campos que quizá en el presente todavía no son asequibles, pero en el futuro cercano lo van a ser. Quizá dentro de 15 o 20 años lo podamos tener Sí, le en otras presionas generaciones sal y te va a tecnológicas. aparecer la memoria. Eh, Hablo de electrones, pero esto aplicaría a cualquier tipo de partículas cargadas. Y femtosegunda se refiere a, pues ustedes saben, femto, la palabra femto es de 10 a la menos 15 segundos, ¿no? Ese es el orden de aproximadamente de aplicación de los pulsos electromagnéticos, ¿no? Los pulsos Sí, es un láser. poquito riesgoso Eh, porque te puedes acelerar Incluso mucho. ya tecnológicamente es factible acelerar una partícula no solamente con un pulso, sino se puede acelerar una partícula con una fracción de pulso de luz láser. Entonces, una pequeña eh, fracción del pulso puede ser de alguna manera filtrada para que esa pequeña fracción del pulso pueda acelerar una partícula cargada, ¿no? Entonces, déjenme avanzar un poco. En la física de láseres, esta parte en 1960, con la invención del láser, ustedes pueden ver ahí que la energía era extremadamente pequeña, eran láseres ni siquiera pulsados, eran láseres muy rudimentarios y la energía pues, era de unos cuantos electronvolts, ¿no? Ahora las energías, si ustedes lo desplazamos a 2018, actualizar eso a 2019, pero ya estamos hablando de gigas o teraelectronvolts, entonces estamos hablando de óptica relativista en las aplicaciones, pero también puede haber láseres de muy baja potencia, del orden de femtoelectronvolts o nanoelectronvolts. Entonces, si ustedes lo aprecian, eh, los láseres pueden ser aplicados prácticamente en un espectro universal y muy amplio de física, ¿no? Desde la física atómica, por ejemplo, para láseres de muy baja potencia, óptica cuántica, en metrología, en materia condensada, en la ciencia de la información, en química. Y en el otro extremo podemos tener, por ejemplo, física de plasmas, aceleradores de partículas, física nuclear, podemos estudiar con láseres de alta potencia efectos cosmológicos, también prontamente vamos a poder llegar a los límites de la electrodinámica cuántica, no lineal, la relatividad general, ¿no? Es parte de nuestra aplicación en el curso, de nuestro conocimiento, y física de muchas dimensiones. Eh, Podemos hablar de eso un poco más abundantemente en el futuro. Ahorita quisiera únicamente que ustedes vieran que efectivamente hay muchas aplicaciones de por medio, ¿no? No se trata nada más de entender a la física relativista, sino saber en dónde podemos aplicarla y cuáles son los rangos de aplicación digamos, en el espectro energético. Eh, lo que he hecho yo a lo largo del tiempo es estudiar precisamente el movimiento de partículas cargadas
en un pulso de luz, tanto de forma numérica como en la formulación teórica. En forma numérica, he estudiado a partículas cargadas unitarias, simples, sin efectos de otras partículas, y también partículas cargadas que están constituidas en un sistema más complejo, como podría ser un gas o un plasma denso o un plasma no denso. Entonces, en esencia, lo que he hecho a lo largo del tiempo es precisamente ver cuál es la física involucrada en la interacción de un pulso de radiación láser con partículas cargadas y también con sistema de plasmas. ¿Cuáles son los fenómenos relacionados en este tipo de interacciones? Bueno, entre ellos podemos destacar a electrones relativistas, generación, por ejemplo, de rayos gamma, protones energéticos, generación de rayos X, por ejemplo, aquellos que están marcados en negritas, pues digamos, serían mis órdenes más de aplicación en el tiempo de lo que yo he hecho para estudiar electrones precisamente relativistas. También puede ser aplicados para estudiar reacciones nucleares y la generación de campos inmensos magnéticos, ¿no? Simulación PIC, PIC se refiere a Particle in Cell, o sea, partículas en celda, que es una simulación de muchas partículas, eh, que nos permite de alguna manera aproximada conocer cuál sería el movimiento de las partículas como un todo en un sistema más complejo que es el plasma, ¿no? A la fecha no existe una teoría analítica que nos pudiese dar una buena aproximación del movimiento individual de las partículas en un sistema complejo. Existen técnicas, sobre todo como las del particle in cell, en las que el sistema de alguna manera es promediado y ese promedio es el que nos da información de qué es lo que ocurre no solamente con el sistema de plasma, con las partículas que lo componen, sino qué es lo que pasa con el pulso de luz una vez que éste interactúa. Dependiendo de cómo es el plasma, y dependiendo también de los parámetros de operación del láser, es de que este pulso puede o no penetrar en el sistema de plasma, propagarse al interior. Hay muchos efectos que ocurren dependiendo, obviamente, de la potencia, de la amplitud del campo del láser, pero también al mismo tiempo, cuando un láser es interactuado en un plasma denso, denso significa que no es transparente la radiación. O sea, el láser, la luz láser se refleja, una fracción del pulso se refleja de la frontera del plasma, como una pequeña fracción también del pulso penetra y evanece al interior del plasma, ¿no? Si el plasma es no denso, significa que es ópticamente transparente y el láser puede propagarse a lo largo de todo el plasma mismo, ¿no? Mi, mi, mi área de aplicación de estudio siempre ha sido los plasmas densos, no tanto los plasmas no densos, ¿no? Este es un esquema en el que precisamente hago esa división de plasmas no densos, o se llaman también subcríticos, y los plasmas densos o supercríticos. Se llaman así de esa manera críticos porque hay una densidad que se conoce como densidad crítica, a partir del cual un pulso determinado no puede propagarse en el sistema, ¿sí? Si aumentamos la densidad de un sistema de plasma, de tal forma de que pasemos de un plasma no denso, o sea, ópticamente transparente, a uno que es opaco, pues ocurren distintos fenómenos físicos dependiendo de la potencia del pulso. Entre más apliquemos, por ejemplo, la potencia del pulso, es de que existen algunos otros fenómenos físicos que pueden llevarse a cabo, que ocurren en la naturaleza. Aquí, bueno, no voy a ahondar mucho en esto, pero ustedes pueden ver de que podemos partir con pulsos muy débiles, efectos de ionización que ustedes conocen, efectos de absorción, hay un efecto también que se llama resonante, en el cual
hay un depósito de energía del, del pulso sobre el mismo plasma, hay una modificación del perfil de densidad, hay otro efecto que se conoce como calentamiento de vacío, que significa que los electrones, por ejemplo, si el pulso es oblicuo al sistema de plasma, es posible arrancar electrones individuales del plasma y arrancarlos del plasma hacia el vacío, y los siguientes ciclos ópticos del plasma, si eso es un tren de ondas o un pulso corto, los electrones pueden ser reinyectados al interior del plasma, generando, por ejemplo, jets o haces de electrones que circulan al interior del plasma, ¿no? Existen algunos otros, por ejemplo, el último de arriba es producción de pares, que es un orden de aplicación que vamos a tener en el futuro conforme vayamos avanzando en la generación de pulsos de intensidad muy alta. En la actualidad, estos pulsos andan alrededor, digamos, el récord mundial de intensidad en watts por centímetro cuadrado es alrededor de 10 a la 22. Entonces, estamos ahorita quizá un poquito cortos para poder explorar la producción de pares, pero ya en el futuro promisorio se vislumbra el que tengamos producción de pares, ¿no? O sea, producción de pares significa creación de materia, antimateria, ¿de acuerdo? Electrón, positrón, por ejemplo. Para plasmas transparentes, o sea, para plasmas no densos, ocurren otra serie de fenómenos, ¿no? De esos no voy a ahondar, pero quizá el que ustedes conozcan los nombres sea suficiente para saber que existen dos tendencias, dos ramas muy importantes de aplicación, siempre y cuando el sistema sea un plasma denso o un plasma no denso, ¿de acuerdo? Quizá los nombres para ustedes sean lo importante, ¿no? Saber que existen algunos otros fenómenos relacionados. Este es un esquema, pienso yo que es muy importante porque es la evolución temporal precisamente de la intensidad del láser desde su creación, desde su invención por Maiman en 1960. Y como pueden ver, pues la intensidad es realmente muy pequeña, como ya habíamos visto, alrededor de traducido esto de watts en centímetro cuadrado en electron volts, es un electron volt nada más, ¿no? Y bueno, ustedes saben qué notación se refiere a un electron volt. Un electron volt es o en electron volts, o mega electron volts, o tera electron volts, o peta electron volts, se refiere a una unidad de energía. Y un electron volt es la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial en 1 centímetro, ¿de acuerdo? A eso se refiere el electron volt. Entonces vemos, por ejemplo, en este diagrama que a partir de 1960, con la invención del láser, subió rápidamente la forma en que podíamos incrementar la energía del pulso. Y sin embargo, esta de alguna manera se estancó porque por algunos limitantes de orden de ingeniería o tecnológicos. No fue sino hasta alrededor de mediados de 1980, 85 por ahí, con una nueva aplicación. No voy a entrar en detalles porque eso es quizá un poquito más experimental, lejos, un poquito apartado de mi área de estudio, pero aquí únicamente comentarles de que este concepto, el CPA, lo que se refiere a chirp pulse amplification, es en otra cosa más que el chirp, que es a semejanza del sonido de un pájaro. Es un chasquido, podríamos de alguna manera traducirlo, y se refiere a que el pulso es en realidad muy, muy pequeñito, ¿no? El CPA fue ni nada más ni nada menos que una invención que produjo a lo largo del tiempo, y si ustedes pueden ver, estamos hablando de 15 más 20 años, estamos hablando de 35 años, después de precisamente la invención de este desarrollo tecnológico que le valió el premio Nobel 2018 y nada más nada menos que a Donald Strickland y a Gerard Mourou.
es una canadiense de la Universidad de Waterloo y es un francés que tiene a cargo muchos experimentos en aplicaciones láser. A partir de esta tecnología, es de que si ustedes pueden ver una maceta, digamos, un rezago en la, en la intensidad, fue que se pudo llegar a intensidades mucho más altos y actualmente nos encontramos en 2020 en un proyecto que se llama ELI, ¿no? Que se llama, es el acrónimo de Extreme Light Infrastructure, ¿de acuerdo? Este es un proyecto que está dividido en cinco países, no es solamente un laboratorio, sino cada laboratorio de este proyecto tiene misiones específicas. Pero la idea es de que pasemos a través de estos experimentos ya en un nuevo umbral de energía del orden de tera electronvolts, ¿de acuerdo? Pasaríamos entonces de lo que ya teníamos en óptica relativista a lo que ahora llamamos ultra relativista. Se vislumbra que para dentro de quizá unos 10, 15 o 20 años podamos llegar al orden de peta. Y esto nos podría ayudar a poder estudiar, por ejemplo, efectos nuevos de la cromodinámica cuántica, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, la física relativa, ¿no? Y no solamente de orden tecnológico, sino de conocimiento de frontera. Hay algunos modelos en los que se tiene o se piensa que pueden ocurrir, ahorita los vemos en unas diapositivas que siguen, pero no va a ser sino hasta dentro de poco tiempo que precisamente esa física que se piensa que pueda ocurrir podrá ser entonces comprobada experimentalmente. ¿Cuál es la importancia de todo esto, no? Imagínense entonces ahora que la física relativista puede, entre otras cosas, porque este es un compendio de las principales aplicaciones, llegar al orden de petawatts, ¿no? A intensidades superiores a 10 a 24 watts por centímetro cuadrado y campos eléctricos que son de 10 a la 13 volts por centímetro, ¿no? Quizá este tipo de órdenes de magnitud sea importante para ustedes, el que lo memoricen, el que sepan que actualmente cuál es el orden de aplicación de nuestras fuentes de radiación láser, saber cuáles son precisamente esos pulsos de luz, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, las nuevas disposiciones o aplicaciones láseres van a poder reunir, por ejemplo, toda la potencia de radiación que tiene, por ejemplo, el Sol mismo, aplicarlo con muchos órdenes de magnitud mayor en un intervalo de tiempo y en una dimensión muy pequeña. Entonces, si pudiéramos reunir o enfocar toda la radiación del Sol en un milímetro cuadrado, por ejemplo, sería el equivalente a los órdenes de aplicación que en el futuro cercano podríamos tener. Entonces, estamos hablando de una energía electromagnética súper intensa, focalizada en una región muy pequeña, no solamente en una región muy pequeña del espacio, sino en un tiempo extremadamente corto, ¿no? Estamos hablando de femtosegundos o incluso por debajo de los femtosegundos, ¿no? 10 a la menos 15 segundos. Niveles de energía que van a permitir buscar el papel también de la autoemisión del electrón, cuya fuerza podría superar la fuerza electromagnética de la fuente que acelera la partícula. Esto para ustedes a lo mejor pudiera resultar incomprensible o algo nuevo, pero lo que se sabe de la teoría electromagnética es de que si un pulso electromagnético muy intenso se aplica en una carga eléctrica, la carga puede absorber esa energía y al momento de absorberla, incrementar su masa y también por estabilidad deshacerse de esa energía. Y esa autoemisión de la propia partícula incluso puede superar
la fuerza electromagnética de la fuente. ¿Se dan cuenta? Es como tener una fuente de energía en donde yo la inyecto en una entidad y esa entidad me genera una energía que es mayor a la fuente inicial. Entonces, quizá eso sea un poquito difícil de asimilar, pero es permisible, ¿no? La teoría electromagnética lo predice y ese es uno de los grandes retos de la física moderna, poder precisamente medir ese tipo de radiación. Se va a poder explorar, por ejemplo, fenómenos subatómicos en escalas de tiempo ultra rápidos, ¿no? Del orden de átomos o femtosegundos. Eh, y lo que haría posible estudiar precisamente la dinámica nuclear de la materia, ¿no? Como ya dijimos, también aceleración de gigaelectronvolts, de electrones y también de protones. Imagínense, los protones son alrededor de 2000 veces más pesados que los electrones, tienen una mayor inercia, no tienen tanta movilidad como los electrones, pero a tan intensos campos de aceleración, los protones incluso podrían tener eh, umbrales de energía del orden de gigaelectronvolts. Generación de armónicos se refiere a que si nosotros inyectamos un láser con una determinada frecuencia, el impacto de este láser en un medio podría generar armónicos. O sea, armónicos se refiere a múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Y cuántos múltiplos? Pues estamos hablando incluso de miles de múltiplos. Imagínense que tenemos un láser de, pues no sé, Krypton Fluor, ¿no? Es de un cuarto de longitud de micra aproximadamente, y que tuviéramos armónicos que tienen una energía asociada que es 5000 veces del orden de la energía del mismo del armónico, de la base, ¿no? De la frecuencia fundamental. Esta generación de armónicos nos produciría un espectro de radiación que se puede extender a los rayos X, ¿no? Y a los rayos gamma, lo cual es muy importante, porque si hablamos, por ejemplo, de una interacción del orden de 10 a la menos 15 segundos, o sea, de femtosegundos, los efectos de radiación producidos en la materia, pues las fuentes de radiación pues serían también de ese mismo orden, cuando las fuentes convencionales de rayos X actuales pues son mucho más largas y desafortunadamente al ser largas, ustedes saben que los rayos X pueden dañar la materia, ¿no? Esa es la razón por la cual siempre se pide el blindaje de los pacientes o de los técnicos que aplican precisamente los rayos X, porque los rayos X, al ser tan energéticos, producen daños en la estructura de la materia, ¿no? Llámese materia, los tejidos o los órganos, pues entonces eso es muy importante. Cuando, en el momento que podamos generar armónicos en estos, en estos órdenes de aplicación, pues los rayos X pues, van a ser inocuos completamente, y lo que es más, podríamos estudiar a la materia en su movimiento, ¿no? Podríamos estudiar a las células en su movimiento natural, ¿no? Que es, bueno, lo que dice aquí abajo, ¿no? Que se llama holografía biológica, fuentes de rayos X más cortos que las fuentes convencionales, ¿no? Que era lo que estaba yo diciendo de este lado. Otra aplicación es, Perdón, Ricardo. sí. Tenemos una pregunta de Rodrigo Ruz. ¿De quién, perdón? Tenemos una pregunta de Sí. Rodrigo Ruz. Mira, rápidamente pregunta sobre si tiene un nombre el segundo término que estabas mencionando. El segundo término se refiere a la segunda viñeta. Exactamente. Eh, Rodrigo, ¿es correcto? ¿Esa era tu pregunta? Vamos a ver si ahorita se conecta su audio. Ahí en el chat, Rodrigo, si nos puedes compartir, si a eso te referías.
Bueno, vamos a contestarla independientemente. Si, a lo mejor Rodrigo, si nos está oyendo, no desconozco. Eh, sí, tiene un nombre, se llama, y obviamente aquí no lo puse, pero precisamente yo creo que por eso su pregunta, porque no está marcado con azul en negrita. Sí, se conoce como reacción radiativa. Eh, y es precisamente porque el electrón reacciona precisamente al campo electromagnético emitiendo radiación. También se conoce como radiación de frenado, pero más comúnmente como reacción radiativa. Eh, este es eh, uno de los órdenes de aplicación muy actuales y que se refiere a la teoría de Landau-Lipschitz. No sé, quizá para ustedes sea nueva la nomenclatura, pero las ecuaciones de Landau-Lipschitz esencialmente son las ecuaciones de Lorentz que ustedes conocen, pero que tienen unos términos, ahorita lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, tienen unos términos adicionales en los cuales precisamente contempla el que la partícula sea también una fuente de emisión, ¿no? De forma clásica sabemos nosotros que las partículas se aceleran por un impulso, ya sea este mecánico o sea un impulso electromagnético, pero no, al menos en el nivel de avance de ustedes, no habían contemplado el que los electrones pudiesen de alguna manera también ser fuentes de radiación. Y eso ocurre cuando los campos de las aplicaciones láser son muy intensos y hace que los electrones se conviertan también en fuentes de radiación. Los electrones emiten. Eh, de alguna manera, algo semejante ocurriría, por ejemplo, cuando ustedes conocen los aceleradores, ¿no? Esos aceleradores enormes, circulares, que se utilizan para estudiar la física nuclear. Podríamos pensar que algo así ocurre con las partículas cargadas cuando éstas son aceleradas y cuando cambian precisamente su direccionalidad. Cuando aceleramos a las partículas y hacemos que éstas cambien su estado de movimiento, ese es también otro efecto de radiación de las partículas, ¿no? Pero digamos, el punto 2 no se refiere precisamente a eso, se refiere únicamente a que la partícula absorbe energía y la propia partícula se convierte también en una fuente de radiación. Bueno, para irnos un poquito más rápido, existen otras tecnologías de rayos X que nos permiten estudiar, por ejemplo, las actividades proteínas, monitoreo de enlaces químicos, radiólisis, catálisis. Eh, Podemos estudiar en escala atómica. Imágenes médicas en el futuro van a ser superadas todavía a las actuales. Podremos tener también biología de radiación ultra rápida, procesos atómicos de muy alta resolución y, importantemente, podríamos citar también a la medicina, la creación, por ejemplo, de nuevos radioisótopos y que tienen aplicaciones, por ejemplo, en bioterapia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la física relativista, pues la tenemos en la sopa, ¿no? Estamos comiendo todo el tiempo física relativista, claro, siempre y cuando tengamos un umbral de energía. En el orden físico, quizá esto les pueda interesar más, siendo físicos, existen algunos otros fenómenos físicos que van a poder ser estudiados, ¿no? Uno de ellos es la radiación UNRU, ¿no? En honor de Fulling, Paul Davies. A lo mejor Paul Davies lo conocen, lo ubican. Él es uno de los mejores divulgadores de la ciencia que han existido. Una cantidad impresionante de libros que tiene Paul Davies. Y el efecto se conoce como UNRU, en honor también de una persona que lo formuló, ¿no? Contradictoriamente, en el orden fue Fulling en 1973, 74, 75 fue Paul Davies y UNRU fue un poquito después, en 76. Pero esto se refiere, la radiación UNRU se refiere a la aceleración, a la predicción de que existe una aceleración de un observador que se encuentra en un marco de aceleración en el cual observa una radiación de cuerpo negro, ¿no? Eso significa que si
un observador se coloca en un marco de referencia y observa el movimiento de una partícula, el ambiente mismo tiene térmicamente emite como si fuese un cuerpo negro, ¿de acuerdo? Quizá ahorita en ese nivel no podamos entenderlo en su totalidad, pero digamos, me gustaría que ustedes tomaran nota, por ejemplo, de estos fenómenos y que los estudiasen separadamente, ¿no? Y vean que efectivamente en el corto plazo vamos a poder estudiar este tipo nuevo de fenómenos, ¿no? Quizá en un curso nuevo de relatividad especial y general, estos efectos, quizá dentro de 20 o 25 años, pues sean muy comunes, ¿no? Y no solamente eso, no solamente nombrarlos, sino tener toda una formulación matemática y física que la describa. Algo que ustedes seguramente ya conocen es la dispersión Compton, ¿no? Y en esa dispersión y el decremento de la energía de los fotones por electrones, ¿no? Y su emisión de rayos gamma y de rayos X, ¿no? Quizá el segundo punto ya, de alguna manera, ya lo habrán oído comentar o mencionar. Y Compton, por ejemplo, ustedes lo ubican, ¿no? Es un investigador, un físico americano que ganó el premio Nobel también en 1923 por sus estudios en la dispersión de, de electrones por fuentes de radiación. Compton estuvo en México alguna vez, él tiene también estudios de rayos cósmicos, estuvo en el Nevado de Toluca hace muchos años, ¿no? Y si ustedes han visitado el Nevado de Toluca, hay una zona en donde hay unas antenas de transmisión y en la zona de las antenas fue que Compton hizo sus primeros experimentos para la detección de los rayos cósmicos. Compton tuvo un estudiante muy brillante que se llamó, un español llamado Luis Álvarez, no sé si ustedes lo ubican. Luis Álvarez también fue estudiante de Compton y en aquella época Compton lo mandó a la Ciudad de México a hacer precisamente los estudios de los rayos cósmicos. Él montó su laboratorio de los rayos cósmicos en la azotea del Hotel Genif, no sé si ustedes alguna vez lo habrán conocido, todavía está, es un hotel, prácticamente es un museo, es una pieza de museo, el hotel se encuentra atrás del metro, en la calle de Génova, atrás del metro Insurgentes, y Luis Álvarez, siendo estudiante, llevó los datos a Compton en Estados Unidos precisamente para la determinación de los rayos cósmicos. Bueno, Luis Álvarez fue también premio Nobel en su momento. El efecto fotoeléctrico ya lo conocen, ¿no? Que le valió a Beto Einstein su premio Nobel en 1905, no por la relatividad especial, sino por el efecto fotoeléctrico, ustedes lo conocen. Otro proceso que es de notable importancia es el efecto de Bright-Wheeler, que es, digamos, la antítesis del postulado de Dirac. Ustedes saben que Dirac, a través de sus ecuaciones, descubrió, él, un poco escéptico al principio, descubrió la antimateria, porque sus ecuaciones les daba un signo negativo, y ese es el proceso de Dirac. El proceso inverso de Dirac se conoce como el de Bright-Wheeler, que consiste en la interacción de fotones, ¿no?, de radiación electromagnética que pueden ser materializados. Entonces, imagínense si tenemos una fuente de radiación, un par de fotones, pero para esto hay un umbral energético muy, muy grande. Estos electrones deben de tener energías, recuerdan ustedes el esquema en donde aparecía, en el tope del esquema en donde aparecía la cromodinámica cuántica, precisamente en esas intensidades se piensa que si dos fotones interactúan entre sí, esa energía puede materializarse, ¿se dan cuenta? Puede crear materia, en este caso producir
tener la producción de pares, electrón-positrón. De igual manera, si un fotón viaja en un espacio en donde hay una gradiente de campo electromagnético ultra intenso, en un solo fotón se piensa que podría generar también ese par de electrón-positrón. Entonces, se dan cuenta, este concepto es de extrema importancia. Y sería precisamente la comprobación de que la materia misma es energía y que la energía a muy altas energías puede generar materia. Voy a ir un poquito más rápido ahora, únicamente para mostrarles, creo que se nos está acabando el tiempo. Terminamos nosotros a las 7, ¿verdad? ¿O terminamos más tarde? 7:30, ¿cierto? 7:30. Ok, Naredo dice que sí, ¿verdad? Ok, es el único que puedo ver. Pero bueno, déjenme entonces irme un poquito más rápido. Me he detenido mucho en esta parte de la motivación, pero es importante, por ejemplo, saber cuáles son los parámetros de operación, por ejemplo, en las formulaciones teóricas y también en las experimentales, ¿no? Normalmente ustedes han aplicado los campos, ¿no? Eléctricos, una notación de E nada más, ¿no? Que aparece aquí, por ejemplo, o de B, ¿no? De campos magnéticos. Pero ahora ya en la actualidad se utiliza un parámetro mucho más sencillo, que no es otra cosa más que la normalización de estos campos eléctricos con los parámetros de aplicación del láser y de la carga eléctrica normalizados precisamente con esa equivalencia de la energía, de la masa en energía. Y eso nos da un valor numérico expresado en estas cantidades, de tal suerte de que ahora la física, por ejemplo, puede ser mucho más simple y ya no tener que preocuparnos de si estos números, los watts por centímetro cuadrado, son del orden de 10 a la 24 o 10 a la 25, o si nos acercamos al límite de la cromodinámica cuántica de 10 a la 29, pero quizá con estos órdenes de aplicación sería mucho más sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que esta normalización, por ejemplo, nos permite decir que la óptica clásica, cuando la velocidad del electrón está muy por debajo de la velocidad de la luz, este parámetro de operación simplemente es menor que 1. Si decimos el A0 es menor que 1, estamos hablando entonces de la óptica clásica, o sea, el electrón se mueve, es acelerado por un campo de radiación electromagnética, pero la aceleración es muy débil, lo que significa que el cuadrado de ese valor es mucho menor que su valor unitario. En el otro extremo, en la óptica relativista, cuando la velocidad del electrón es muy cercana a la velocidad de la luz, únicamente podemos decir que ese parámetro de operación es mayor que 1. O sea, en otras palabras, el valor unitario es mucho menor que su valor al cuadrado. Los trabajos son esquemas únicamente para ver que efectivamente estas ondas electromagnéticas se diferencian entre sí en los órdenes de aplicación de acuerdo precisamente a la magnitud del campo magnético, ¿no? En el paso del tiempo he estudiado precisamente la interacción de esos campos en plasmas. Aquí tenemos, por ejemplo, el lado derecho representa el plasma y del otro lado el vacío, en donde se propaga inicialmente el pulso. Entonces, si estudiamos con estas partículas, las simulaciones de partículas, podemos decir que los electrones inicialmente en tiempo t igual a 0, los electrones pues vagan libremente por el plasma sin tener ningún impedimento más que el de la interacción electrostática entre sus vecinos, ¿no? Entre sus compañeros. Pero cuando empiezan a sentir la interacción electromagnética del pulso de luz, entonces los electrones pueden ser arrancados del plasma y en un siguiente ciclo óptico, cuando el campo eléctrico invierte su signo, los electrones son reinyectados al interior del plasma con altas velocidades, ¿no? Es lo que les decía a ustedes de que una de las aplicaciones tecnológicas es de que se pueden formar
con estas interacciones, haces de electrones mismos, ¿no? Si estudiamos, por ejemplo, un poco más a detalle alguna zona precisamente del plasma, vemos que existen efectos no lineales en donde hay haces de electrones que pueden chocar o interaccionar entre ellos, ¿no? O sea, la física de interacción es un poquito compleja. En esas regiones de interacción las densidades son muy altas y se forman precisamente en los cruces de esos haces de electrones, aquellos haces salientes y aquellos haces entrantes, zonas en donde se forman campos electrostáticos muy intensos. Este sería un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo les decía sobre la generación de armónicos. Este sería el armónico fundamental y estos serían, por ejemplo, los armónicos generados productos de la reflexión del pulso. ¿De acuerdo? Me voy un poquito más rápido. Estos son los espectros de emisión. Partículas que se conocen como Brunel son aquellos precisamente que son expulsadas del plasma y vueltas a reinyectar. Si nosotros descomponemos el movimiento de los electrones, podemos encontrar los espectros de emisión. Bueno, esto es algo que ya nos compete un poquito más, ¿no? Es estudiar precisamente la dinámica de las partículas. Estos son unos esquemas en donde se estudia pues algo muy simple, que es, por ejemplo, un tren de ondas infinito para una intensidad de campo del orden de 100, no son unidades atómicas, que traducido, digamos, en forma terrenal, la intensidad daría del orden de 10 a la 20 watts por centímetro cuadrado, que es más o menos el orden de aplicación actual de los láseres modernos, ¿no? Pero si ustedes lo traducen a este parámetro que llamamos a cero, es mucho mejor conocer este número que conocer un valor de 3.5 por 10 a la 20 o de conocer, por ejemplo, en unidades atómicas el valor de 100 de un campo eléctrico, ¿no? Que es el campo de aplicación del láser. Y únicamente quedarnos con que este es un campo, un pulso de luz ya débilmente relativista, ¿no? Recuerdan ustedes de que a 0 igual a 1 ya es relativista. Si es mayor que 1, entonces estamos hablando de un pulso relativista. Y esta de aquí no es otra cosa más que la ecuación de Lorentz. Quizá como una primera pequeña tarea les dejaría el que ustedes demostraran que precisamente esta ecuación es una forma compacta, concreta, mucho más fácil de escribir las ecuaciones de Lorentz, ¿no? De una forma vectorial, donde beta pues, no es otra cosa más que el cociente de la velocidad entre normalizada a la velocidad de la luz, ¿no? Beta punto es su derivada temporal. Entonces, les dejaría yo a ustedes como tarea el que demuestren precisamente esta expresión, ¿no? En vez de haber escrito la forma vectorial de las ecuaciones de Lorentz que ustedes supongo ya conocen, de cualquier manera lo vamos a repasar a lo largo del curso. Me gustaría que ustedes se convencieran de una nueva ecuación. Bueno, los esquemas son muy interesantes, son simples pero interesantes, en las que vemos la evolución, por ejemplo, del momento perpendicular. Y se refiere al movimiento perpendicular, o sea, en la dirección del campo eléctrico, y X se refiere al movimiento de la partícula en la dirección de propagación del pulso, en la dirección en la que se propaga la onda. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que el movimiento es más complejo en la dirección de propagación del pulso, ¿de acuerdo? Ocurre con una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la frecuencia en la que ocurren los fenómenos en la dirección transversal. Entonces ustedes podrán de aquí inferir que el movimiento principal, el más importante, el no lineal, es aquel en el que la dirección de propagación de la carga eléctrica en la dirección del pulso mismo. Esos son esquemas, digamos, bonitos, muy didácticos, que ejemplifican, por ejemplo, la aceleración en la dirección longitudinal, en la dirección de propagación del pulso,
y en la dirección perpendicular, ¿no? Son evoluciones temporales, ¿de acuerdo? Como pueden ver, esto es para un A0 del orden de 4, y para esta orden de aplicación que es relativista, ustedes pueden ver estos pulsos que son extremadamente, digamos, muy pronunciados. Y esto solamente para 4, ¿no? Ya en el orden ultrarrelativista, hasta el 0 puede aumentar 2 órdenes de magnitud. Podemos hablar de 400 o de 500. Y si vemos aquí estos pulsos tan pronunciados, imagínense cómo van a ser cuando este número sea multiplicado por un centenar, ¿no? Entonces, les puede dar una idea de cómo el movimiento de una partícula se vuelve muy no lineal. Si graficamos las dos aceleraciones, tanto la aceleración longitudinal como la aceleración transversal, vemos que ocurren patrones muy bonitos, ¿no? La partícula en el plano de espacio-fase de las aceleraciones se forma una especie como de un 8, ¿no? Y esto es un poco lo que se conocía desde hace mucho tiempo. Este es el espacio-fase de los desplazamientos de la partícula con respecto precisamente a ese parámetro. Ustedes pueden ver que conforme la intensidad del pulso aumenta, este 8 que ven aquí es para una intensidad muy pequeña, y los 8 grandotes empiezan a aumentar con respecto a la intensidad del pulso, ¿no? Esto ocurre en el marco de referencia en reposo de la partícula. Entonces, una forma de comprobar que efectivamente nuestros modelos que nosotros podamos postular sean correctos es de que si nos situamos nosotros en el marco de referencia de la partícula que viaja, las partículas generan precisamente estos esquemas de desplazamiento. Esencialmente son 8 en el marco de referencia en reposo. A diferencia de lo que vimos ahorita, estas son en el laboratorio. Entonces, mientras en laboratorio generamos estos patrones de 8, en el marco de referencia en reposo podríamos generar los mismos patrones. Este es para un pulso, o sea, significa que la partícula es acelerada inicialmente muy débilmente, el pulso puede aumentar, pero esencialmente se forman estos patrones de 8, ¿no? Esto es en el marco, en el espacio-fase de las aceleraciones. Bueno, con eso termino quizá esta parte de la motivación. Hay muchas más esquemas que son bonitos, pero imagínense ustedes que podríamos nosotros también aplicarle a las ecuaciones de Lorentz si la partícula se encuentra en un sistema de plasma, podríamos aplicar una fuerza de restitución. Si ustedes analizan en forma dimensional este término, no es otra cosa más que la fuerza que genera el plasma en oposición al movimiento de los electrones, ¿no? Imagínense que hay una capa de electrones que está oscilando y esa oscilación precisamente es esta fuerza que está aquí, ¿no? Si aplicamos un término tan pequeñito como esto en la dinámica que ya vimos, pues se pueden generar efectos muy bonitos en donde hay efectos de dilatación o de dilatación o efectos de contracción del momento, por ejemplo, transversal, ¿no? O algunos otros también, por ejemplo, en la dirección longitudinal, en la dirección de propagación, ¿no? Les enseño todo esto únicamente para que ustedes tengan una pequeña noción de lo que pasa en el movimiento de una partícula simple cargada cuya movimiento está regido únicamente por las ecuaciones de Lorentz, ¿no? En los libros, por ejemplo, estos de texto, nos enseñan las ecuaciones. Sabemos nosotros resolver a lo mejor las magnitudes de las velocidades y todo, pero nunca jamás un libro nos enseña la trayectoria real de una partícula, ¿no? No nos dice, por ejemplo, si bien nos podrían enseñar ¿no? Este esquema
Pues es de suma importancia, ¿no? Pero está descrito, como ya les dije, en el marco de referencia en reposo de la partícula. Nunca, pues, nos enseñan este tipo de esquemas, ¿no? Esto, bueno, son diferentes órdenes de aplicación de la frecuencia del plasma. Ustedes saben, el plasma es un estado ionizado de la materia en las que las partículas están disociadas. Entonces, conforme y tienen una frecuencia de oscilación natural. El plasma oscila naturalmente a una cierta frecuencia dependiendo de su densidad. Entre más denso es el sistema de plasma, con mayor frecuencia de plasma oscila. Ahora, para que el plasma sea opaco, como ya les decía, es ópticamente no transparente, esta frecuencia es mayor que la frecuencia del pulso de luz. Esa es la condición, ¿no? De que estos términos, estas omegas P, sean mayores que la frecuencia de radiación electromagnética. Entonces, hay muchos efectos de modulación. Aquí lo que quiero mostrar es únicamente de que el momento longitudinal de la partícula puede tener efectos de modulación. Modulación significa que el movimiento está encerrado en una envoltura, ¿de acuerdo? Y mientras que si cambiamos los parámetros de operación, hacemos un plasma mucho más denso, pues estos efectos de modulación pueden desaparecer. Tenemos un pulso, el campo eléctrico también dependiendo de la densidad del plasma. Ese es el mismo pulso. El campo eléctrico puede presentar esta forma o puede presentar esta forma, ¿se dan cuenta? Entonces, el campo eléctrico de un pulso de luz puede ser también modificado por el sistema en donde se propaga. Si se propaga en el vacío, obviamente la frecuencia de plasma es cero, no hay tal respuesta del sistema y entonces el pulso permanece completamente inalterado. Crece, nace, crece, sube a su máxima amplitud y luego baja al momento en que el pulso desaparece, ¿no? Estas son simulaciones de 100 pulsos ópticos, ¿no? O sea, hay 100 ciclos ópticos encerrados en esta envoltura. Y si cambiamos la densidad del sistema en donde se propaga el pulso, entonces este pulso puede cambiar de su forma, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tiene esto con la relatividad? Pues lo vamos a ver en la próxima clase, en el sentido en el que vamos a ver que bueno, anteriormente, efectivamente, los pulsos electromagnéticos se pensaban que se propagaban en un espacio que tenía materia. Esa materia se le conocía éter, y el éter, pues no se podía, de alguna manera, era tan débil y tan pequeñito, la interacción era tan mínima que el campo electromagnético podía o no interaccionar con él, dependiendo de la intensidad. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero con esto les quiero mostrar y demostrar que los pulsos electromagnéticos dependen de cómo se propaguen. Existen otros efectos muy, muy bonitos que tienen que ver también, bueno, la potencia aquí es la misma, ¿se dan cuenta? Hemos trabajado la misma amplitud de campo, pero para diferentes sistemas. Y conforme vamos aumentando la densidad del plasma, o sea, su frecuencia natural de oscilación va aumentando, podemos encontrar algunos otros efectos como el que, si se dan cuenta, el de arriba es muy interesante porque la partícula sube, crece, dependiendo de la intensidad del pulso, pero llega a ser cero cuando el pulso se muere. Entonces la partícula en el futuro tiene un momento nulo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que la impulse y entonces su momento es cero, ¿no? ¿Se dan cuenta? La partícula llega otra vez, partió de reposo y llega otra vez a reposo y permanece como tal. ¿Qué pasa si cambiamos ahora nuestro sistema, este sistema de plasma, ¿no? Que es un sistema material. O sea, aquí estoy hablando de plasma, pero podemos hablar quizá de la materia, o sea, cómo se propaga un pulso en la materia y
con solo cambiar ligeramente un orden de magnitud la frecuencia de oscilación del plasma, o lo que es lo mismo, aumentar la densidad del plasma, de ese sistema material, hace que la partícula sorprendentemente ya no tenga un estado final de momento nulo, ¿se dan cuenta? Sino que la partícula puede adquirir un momento que llamamos residual. O sea, mágicamente ocurre de que la partícula, aun cuando no es impulsada a partir de un cierto tiempo por una fuente electromagnética, el electrón adquiere energía, ¿de acuerdo? O también podría funcionar de que el momento residual de la partícula también adquiere una cierta modulación y adquiere también una frecuencia armónica. Y también, bueno, para otras densidades más elevadas, con frecuencias de oscilación del plasma, es de que estas oscilaciones pueden permanecer. Entonces, con esto, pues demostramos, estas son otras simulaciones en las que estos momentos residuales incluso pueden ser muy intensos, ¿no? Estos son a semejanza, por ejemplo, de trenes infinitos de onda. Este es el esquema para el momento longitudinal, por ejemplo, en el que sí se ve afectado. Sin embargo, el momento transversal, que va en la dirección del campo eléctrico, hace que no haya momento residual. O sea, no solamente ocurre, digamos, un efecto, un fenómeno para el momento longitudinal, sino también para el momento residual. Puede haber efectos combinados en donde hay modulaciones y también trenes de onda que se propagan infinitamente. Bueno, vamos a entrar un poquito más en nuestra materia y vamos a lo largo del curso precisamente a estudiar el movimiento de las partículas, ¿no? Quizá en este momento no se asusten por esta notación. Esta es la notación de tensores, en la que el lado izquierdo se refiere a la velocidad de la partícula y este es los campos electromagnéticos. De acuerdo al tensor de esfuerzos que se conoce, que es una manera abreviada de representar precisamente las ecuaciones que ustedes conocen de Lorentz. En vez de poner 3 ecuaciones vectoriales, ¿no? En sus componentes, pues es mucho más fácil trabajar con una notación como esta. Lo vamos a ver. Y el término, por ejemplo, que fue la pregunta que el estudiante nos hizo, creo que es Rodrigo, no recuerdo, creo que fue él, que decía que si se llamaba, qué nombre tenía precisamente este efecto, es este término que encontramos aquí. Este término ocurre cuando el pulso es extremadamente intenso y esto se refiere precisamente a la reacción radiativa. Como pueden ver, las ecuaciones de Lorentz se convierten en altamente no lineales precisamente cuando tenemos esos términos, ¿no? Que es la ecuación que se conoce como la ecuación de Landau-Lifshitz, ¿no? Y esto ocurre para física extremadamente relativista o ultra relativista. ¿Cómo son estos términos FI que estamos viendo aquí, ya escritos de una forma que ustedes lo puedan reconocer? Pues en una expresión en 3D, pues ustedes pueden ver que es extremadamente no lineal, ¿no? Ricardo, perdón. Sí. Tenemos una pregunta nuevamente de Rodrigo, no sé si la quieras contestar. Básicamente dices, ¿qué tanto más difícil resulta controlar un plasma conforme aumenta su densidad y por lo tanto su frecuencia de oscilación? Bueno, no sé si entendí. ¿Controlar el plasma como tal? Conforme aumenta su densidad. O sea, aumenta su densidad, ¿qué tanto más difícil es controlar el plasma? Bueno, yo no plantearía la pregunta en el sentido de dar una dificultad. El plasma en sí es un sistema de materia, ¿no? Quizá yo lo llamé plasma, pero en las aplicaciones experimentales, por ejemplo, de los laboratorios, la interacción se lleva a cabo, por ejemplo, de un pulso de luz
con blancos de, quizá podríamos pensar oro, de láminas muy pequeñitas de distintos materiales, pero son en estado sólido. Lo que sucede es de que en las primeras etapas de interacción de un pulso de radiación electromagnética, el, el campo es extremadamente intenso y puede, de alguna manera, cambiar el estado sólido de la materia y convertirlo en un plasma, ¿de acuerdo? O sea, disocia el estado de la materia para convertirlo precisamente en otro Sí, estado, ¿de acuerdo? la intención de la pregunta de Rodrigo tiene Sí. que ver con, en un sistema mucho más grande, por ejemplo, un reactor de fusión tokamak, probablemente la Ajá. densidad sea un parámetro importante. ¿Qué tanto Sí. más difícil sería encontrar un plasma a través de algún blindaje electromagnético? Ya, bueno, si está pensando en un tokamak, por ejemplo, pues es otro dispositivo de experimental. Ahí sí, efectivamente, la única forma de poder atrapar o confinar una partícula cargada y más un sistema de muchas partículas, como por ejemplo un gas o un plasma, es a través de los campos electromagnéticos, ¿no? En un sistema toroidal como un tokamak, pues se diseñan bobinas magnéticas precisamente para poder controlar el plasma mismo. Y sí, efectivamente, ahí en esos dispositivos experimentales la densidad del plasma es muy, muy importante. Pero el asunto es de que es extremadamente difícil poder confinarlo. Entonces, la densidad del plasma mismo juega un papel importante pues, para el éxito de los experimentos. Hay mucha física involucrada al respecto y las partículas en realidad presentan trayectorias muy complicadas, si no es que podríamos decir caóticas, y esa es la razón por la cual hasta la fecha no ha sido posible poder confinar un plasma el tiempo suficientemente grande como para poder llegar a la reacción, ¿no? A la reacción de fusión. Hay algunos avances al respecto, pero sí, la densidad del plasma en particular para dispositivos como los tokamaks, la densidad juega un papel extremadamente importante. Digamos, no es mi ámbito de aplicación la fusión magnética, como puede ser la fusión láser. Eh, en la fusión láser, el blanco de plasma es un blanco sólido inicialmente. Eh, y ese blanco sólido se convierte en los primeros estadios de interacción con el láser, se convierte en un plasma porque se ioniza muy rápidamente. Entonces, imagínense ustedes, tenemos quizá un pulso de unos cuantos ciclos ópticos, ¿no? Vamos a suponer, un ciclo óptico está formado de tres, vamos a suponer un pulso muy, muy pequeñito, tres ciclos ópticos. Tres ciclos ópticos anda del orden de unos 3, 4 femtosegundos. Y el punto es, si es suficientemente intenso, en una pequeña fracción del pulso, antes de que complete un ciclo, mucho antes de que complete un ciclo, esa pequeña fracción de pulso, cuya intensidad ni por mucho es la máxima, fue suficiente como para que esa laminilla de materia, puede ser, por ejemplo, oro, puede ser aluminio, puede ser algún otro material, ya se haya convertido parte de él en un sistema de plasma que hace que el resto de lo que le queda al pulso por interactuar, interactúe precisamente con un sistema que no es un estado sólido, sino que es un sistema de plasma. Pero es un plasma que es denso, o sea, ópticamente no es el pulso transparente en ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en el orden de aplicación de la fusión láser, es que la densidad del plasma también juega un papel muy, muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya podido contestar
la pregunta y el papel tan importante que juega el plasma, la densidad de material, del sistema material en la interacción. ¿De acuerdo? Bueno, retomando esa F, se llama F porque es una fuerza fuerza electromagnética del campo eléctrico y del campo magnético del pulso. Como pueden ver, está formado por tres, principalmente por tres términos que hemos llamado 1, 2 y 3, y RR es precisamente la reacción radiativa, que es, digamos, el nombre, ¿no? Podríamos estudiar precisamente la ecuación de Lorentz, que es esta, con la representación del campo eléctrico y magnético que ustedes conocen, ¿no? A través del potencial vectorial. Y este potencial vectorial le podemos añadir un término que nos representa la forma del pulso. Y el vector potencial lo podríamos explicar, o podemos expresar más bien en esta forma. ¿Se dan cuenta? Es algo muy, muy simple, en el cual delta es un parámetro de operación. Es más menos 1 si es lineal, y es más menos 1 entre raíz de 2, o 0, perdón, para la parte lineal, 0 o más menos 1 si es polarización lineal, y más menos 1 entre raíz si hablamos de polarización circular. O sea, no voy a abarcar ahorita en este momento qué quiero decir con polarización lineal y circular, pero seguramente ustedes ya están familiarizados con esa nomenclatura. El punto es de que las ecuaciones, ustedes ven, estas ya son con esa nomenclatura, esto es algo más familiar para ustedes. Las ecuaciones de Lorentz pueden representarse de esta manera, ¿de acuerdo? La ecuación que aparece en la parte de abajo es una de las preguntas que yo les quería hacer, pero bueno, desafortunadamente está contestada aquí, en el sentido de que cuando uno estudia en los libros de física, les dicen, vamos a integrar quizá numéricamente la ecuación de Lorentz, ¿de acuerdo? Que aquí no es otra cosa más que la derivada del momento con respecto a cada una de las coordenadas, ¿no? Y esta, bueno, es otra nueva representación, pero lo que no dicen los libros de texto es de que hay una ecuación que es la que cierra el sistema, que es importante incorporar a las ecuaciones de Lorentz, que no es otra cosa más que un término de conservación de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren integrar numéricamente las ecuaciones de Lorentz, o bien quieren hacer una formulación matemática de las ecuaciones de Lorentz, forzosamente hay que añadir un sistema que cierra las ecuaciones, que tiene que ver, repito, con la ecuación de conservación de la energía. Entonces eso es muy importante que lo tengan en mente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí quizá el esquema es un poquito más complejo porque hemos añadido un término alfa, que es el que está escrito en los dos movimientos transversales. Aquí es Y y Z. Bueno, aquí hay un error. Este debe ser Y, este debe ser Z. Es los movimientos transversales de la partícula, y X es el movimiento longitudinal. Alfa se refiere a la posibilidad de que podamos inyectar un campo magnético en la dirección de propagación. Quizá esto lo debí de haber omitido, ¿no? Debí haber borrado estas dos, pero bueno, de alguna manera lo conservé. Es factible seguir haciendo matemáticas al respecto. ¿Se dan cuenta? Aquí las matemáticas no son nada complicadas, simplemente estamos siguiendo una cierta base matemática que nos permite hacer la integración. Aquí lo más importante de todo es este resultado, ¿no? Este resultado es de que el desplazamiento longitudinal de la partícula en el campo de aceleración del pulso puede expresarse en términos de los desplazamientos transversales, ¿no? Quizá deberíamos, bueno, es algo que yo encontré hace tiempo atrás, pero nunca le puse nombre a esa ecuación. Quizá en el futuro la llamen de alguna manera alguna persona, ¿no? Recuerdo que hace algunos años atrás, no hace mucho, pero algunos años atrás, en una conferencia que asistí en Estados Unidos, había un expositor que ahora es un conocido mío.
un francés, y en su plática decía que las ecuaciones de movimiento de una partícula en un campo electromagnético intenso no podrían ser resueltas, que no había solución analítica exacta. En ese momento, afortunadamente, yo tenía 2 meses de haber resuelto analíticamente el asunto, y recuerdo que en aquella ocasión levanté la mano y le dije, oiga, pero pues yo ya lo resolví. Esta persona se quedó completamente escéptica y pensó que yo estaba bromeando, y le dije, bueno, quiera ver mi póster, es mañana, temprano a la mañana, y le puedo mostrar la técnica para poder resolver analíticamente de forma cerrada el movimiento de una partícula en un campo, en un campo pulsado. Y sí, efectivamente, el señor llegó antes que yo, las mamparas estaban vacías todavía, y llegó ahí esperando que yo pusiera el póster, y efectivamente le mostré lo que estoy mostrando a ustedes, ¿no? Con esto no les quiero mostrar otra cosa más que el sentido de que las soluciones analíticas de una partícula en un campo electromagnético de luz es extremadamente complejo, es no lineal. Y aquí estamos hablando no de esa parte que tiene esa F, ¿recuerdan ustedes esa F minúscula, FI? Sino esto es solamente las ecuaciones de Lorentz, ¿de acuerdo? Solamente las ecuaciones de Lorentz, pero tienen un campo magnético también asociado, hazte cuenta, como un plus del modelo matemático, en el que podemos inyectar, si nosotros lo deseamos, un campo magnético adicional externo, que no tiene nada que ver con el pulso de luz. Pero eso, digamos, es una cosa optativa, adicional. Y les planteo esto porque, bueno, no sé, ustedes como físicos a lo mejor están interesados en tomar no sé, a nivel de tesis o en el futuro que quieran hacer ustedes alguna posible investigación. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía aquí. A este nivel, pues únicamente años atrás abandoné, digamos, toda esta teoría. Ahora, recientemente la tomé, pero ahora ya con los términos estos de reacción radiativa. ¿Por qué? Porque precisamente para intensidades extremadamente, para amplitudes extremadamente intensas, es necesario poner precisamente ese nuevo término, que es la ecuación de Landau-Lipschitz, esa F de I, esa F chiquitita, que no es otra cosa más que unos términos endiabladamente complejos que son estos, ¿no? Que ya mostramos. Pero bueno, el asunto es de que ahora no solamente logré integrar estas ecuaciones a nivel de Lorentz, sino de una manera muy aproximada pero eficiente, también he podido integrar con esa FI, ¿no? Que significa que la partícula, cuando siente un campo de aceleración extremadamente intenso, la partícula también se convierte en una fuente de radiación, o sea, la partícula radia. Y si esa partícula radia, esa radiación puede interaccionar con el campo electromagnético externo, ¿se dan cuenta? Es como si el pulso de luz molesta a la partícula, la acelera, la impulsa hacia adelante, y la partícula se molesta por ello, y en respuesta emite radiación, y esa radiación afecta también al pulso de luz. ¿Se dan cuenta? Es una física completamente diferente. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto, al enseñarles los términos, es de que estos términos no están clasificados. O sea, a la fecha pues están ahí. Está demostrado que esta sí es una solución analítica, porque aquí tenemos superpuestos para un pulso de luz. Es una trayectoria tridimensional en que la partícula parte del reposo, se acelera de forma del pulso de luz y llega al reposo. Pero esa es una superposición de todo esto analíticamente con la simulación numérica. Entonces, digamos, es la comprobación. Lo importante de todo esto, digamos, no es mostrar todo esto, de estos términos que no están caracterizados. ¿Qué quiero decir caracterizados? De que posiblemente estos términos tienen una interpretación física. ¿Cuál es la interpretación física de ellos? No lo sé. Quizá en algún futuro alguien, o yo, no sé, en algún tiempo dado me aboque precisamente a darle la interpretación
física de todos y cada uno de estos términos. A lo mejor no es necesario, a lo mejor hay física nueva inmersa en todos estos términos, pero lo importante de todo es ver, por ejemplo, el desplazamiento, hacer las comparaciones de los desplazamientos longitudinales y transversales. El desplazamiento Y y Z, recuerden ustedes, son los desplazamientos transversales. Y esos desplazamientos son simples, ¿se dan cuenta? Son muy sencillitos. O sea, son armónicos, el Y está expresado de una manera cosenoidal, el Z está expresado en términos senoidal, pero esencialmente son producto de una combinación de funciones simples, cosenos y senos, multiplicados por un factor que tiene que ver, bueno, aquí el campo magnético externo, que digamos es opcional, lo podemos eliminar, podemos chutárnoslo, hacerlo igual a cero, pero lo importante aquí es de que es una polarización, que es elíptica, o sea, es una polarización arbitraria. Aquí podemos poner el campo que se nos antoje, ¿de acuerdo? Sea circular o sea lineal. Lo más importante de todo es de que ustedes se dan cuenta la solución para X, que es la solución de la partícula, cómo se mueve la partícula en la dirección de propagación del pulso. Eso es lo importante, de que ustedes ven que es altamente no lineal, endiabladamente no lineal. Con eso yo creo que, déjenme ver, podríamos terminar, a reserva de que retome un poco esto. Las ecuaciones se convierten un poco difíciles de asimilar, pero por ejemplo esos esquemas son muy bonitos, son muy interesantes, de una partícula ultra relativista. Aquí sí hablamos no de esa A0 igual a 4, aquí estamos poniendo a A0 mucho mayor que 1, ¿se dan cuenta? 300. El pulso es de 100 ciclos ópticos y ustedes pueden ver en el campo de las aceleraciones, por ejemplo, la evolución temporal de las aceleraciones, tanto en la dirección de propagación como en una de las transversales, las fuertes aceleraciones. ¿Se acuerdan en los otros simulaciones que se veían picos? Estos aquí son prácticamente con pendiente infinita, ¿sí? Aquí las partículas tienen una fuerte aceleración con respecto al campo electromagnético, endiabladamente altos, intensos. Y hay física metida con los círculos amarillos que vemos que la gamma es la energía máxima que el pulso le puede dotar a la partícula, ocurre precisamente en los puntos de inflexión, en donde el desplazamiento transversal es cero, por ejemplo, para gamma máxima. Las gamas mínimas ocurren precisamente en esos puntos de pendiente infinita. Si vemos las velocidades transversales, por ejemplo, también se observan también esos cambios bruscos de aceleración. Entonces, hablar de física relativista, los partículas relativistas, es hablar de partículas que se encuentran en unos tiempos extremadamente cortos, sujetos a aceleraciones extremadamente intensas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las velocidades de propagación en la dirección de propagación del pulso, vemos que las partículas se aceleran fuertemente. Esto es para un pulso de 100 ciclos ópticos, como les decía, ¿no? Está cortado en el tiempo, ¿no? Empezó en 0, pero está cortado, se ilustra en la unidad de 100 en adelante, de 100 a 300, pero podemos ver que las partículas esencialmente se acercan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en mi esquema de unidades atómicas es de 137.07, ¿sí? No es la C que nosotros conocemos, ¿no? De 300.000 kilómetros por segundo, sino se ha hecho una reducción de las unidades en el sentido de que en vez de manejar valores extremadamente grandes, las unidades atómicas nos permiten reducir el orden de los números, ¿no? Ya no hablamos de 10 a la 20 y tantos watts por centímetro segundo, sino hablamos ya de orden de centenas, y la velocidad de la luz está normalizada a este valor, ¿no? En unidades atómicas es precisamente este valor, y vemos que las partículas son fuertemente aceleradas en un ciclo óptico hasta la velocidad, prácticamente la velocidad de la luz, ¿no? Con quizá el acercamiento podría ser de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. Las partículas ya son
ultrarrelativistas, pero llegan a reposo, inmediatamente la amplitud del pulso las acelera en un tiempo extremadamente corto, otra vez a las velocidades de la luz. Este es, bueno, uno de los comparativos más importantes en el que estudiamos la energía de la partícula con respecto al tiempo para precisamente un pulso de 100 ciclos, para un pulso de neodymium, que es un micrómetro, y aquí la amplitud es de 180. Aquí lo interesante, por ejemplo, es de que si comparamos, ¿no?, nuestras ecuaciones de Lorentz que ustedes ya conocen contra las de reacción radiativa, aquellos que incorporan esa Fi minúscula, es de que se pueden apreciar esos efectos en el largo plazo, ¿no?, para pulsos extremadamente largos. Entonces aquí, digamos, es una comprobación de que la física de interacción o comparativa para Lorentz y para la reacción radiativa es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo del curso vamos a esencialmente explorar la física relativista de Lorentz, pero no descarto la posibilidad de que incorporemos otros términos que van más allá de la física clásica que ustedes van a conocer. Simplemente con esto es mostrarles de que en el futuro cercano, la física va a cambiar, ¿no? Va a ser un poquito diferente. Con eso termino. Con esta pequeña presentación que nos da un poco de los antecedentes, ¿no?, y la introducción histórica de lo que es nuestra propia materia, de dónde viene precisamente la física relativista y sus aplicaciones. Espero que haya sido ameno para ustedes, que hayan conocido de primera mano no solamente la física que se vislumbra en el futuro cercano, sino también el que hay cosas y conceptos nuevos que hay que aprender. La clase que entra, vamos a entrar un poco más en materia para conocer precisamente la física relativista, sistemas inerciales. Vamos a conocer el grupo de Galileo, quizá también nos metamos un poquito aquí en esto, la propagación de las fuentes electromagnéticas en distintos medios, ¿no? El principal, el que se pensaba que se propagaba la radiación electromagnética en un éter, ¿no?, resultó ser ficticio, el experimento de Michelson-Morley, y esencialmente sería eso para el próximo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Chicos, pues agradecerle que nos hayan regalado su tiempo para la sesión. Fue una sesión muy ilustrativa donde nos mostró el doctor Ricardo pues qué es lo que vamos a llegar a hacer a lo largo del conocimiento de los temas del curso, con una visión un poquito del estado del arte, de lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo en los procesos de interacción de partículas relativistas, pero poco a poco el curso se va a ir desarrollando ya con los temas que van a ir abordando. Chicos, les agradecemos. Ricardo, no sé si tengas algo más para despedir la sesión. No, solamente pedir puntualidad para la próxima. El martes empezamos a las 6 en la misma forma, y quizá, bueno, en la próxima ocasión entraremos propiamente ya en la materia del curso. Pues muchas gracias, espero les haya gustado, y les dejo un problema, ¿no?, de tarea, que fue precisamente esa ecuación para que ustedes retomen la ecuación de Lorentz que ya conocían y tratar de simplificarla en una sola ecuación vectorial que relaciona esa beta punto, que es una nueva forma de expresar, más compacta, de expresar las ecuaciones de Lorentz. Nos vemos, chicos, para la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Les hacemos llegar la tarea por escrito para que tengan los detalles. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que descansen y gracias por el tiempo. Gracias, Aranza. Gracias, Naredo. Muchas gracias, Carla. Alejandra, gracias a ustedes por estar en esta sesión. Luis,
Bernardo, Juan Pablo, Abril, Brian, Carlos, Alejandra, Enrique. Muchas gracias. Nos vemos el día martes, primeramente Dios, para volver a retomar e iniciar ya con las temáticas de la sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Nos conectamos en Gracias, breve Omar, para que estés muy poder bien. platicar. Hasta Un luego. abrazo, hasta Bye. luego.